decir mucho esta palabra, Bueno, usted pero nos como usted avisa. le guste, Como yo le pregunto, bueno, cuando usted ya le toque su turno, usted nos vuelve a decir si está lista y si no, yo pongo la grabación. Bueno. claro que sí, claro que sí. Bueno, volvemos nos encomendamos al Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo sobre la boca, Padre, primeramente, de la hermana Vianet, de la hermana Oli, Señor. Padre, reprendo todo espíritu de miedo, de intimidación, Señor. Lo ato y se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que los ríos de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toman nuestras bocas, toman nuestros canales, Señor, proféticos, toman nuestros dones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok. Nos habíamos puesto con la hermana Viana, primero de acuerdo, ¿verdad? Que las preguntas que la pastora a nosotros nos dejó a averiguar, primero era qué era un profeta y como en No me el, acordé que la clase empezó a las 5, a las 10 ya. y como éramos primero solamente dos, nos habíamos puesto de acuerdo con ella, pero ya después, ¿verdad? Nos añadieron a la hermana Oli. La primera pregunta se refería, ¿qué es un profeta? Entonces yo se le había asignado a la hermana Vianet y ella nos trae primera, ¿verdad? Su parte, ella nos va a desglosar qué es un profeta y le dejo el micrófono, mi hermana Vianet. Bendiciones, hermano, a cada uno de ustedes. Primero, disculpas, estoy mucho nerviosa, no poquito, mucho. Estoy muy nerviosa, pero es primera vez que voy a hacer esto, pero gloria y honra a Dios que estoy venciendo un miedo que he tenido por toda mi vida, pero gloria a Dios, me ha ayudado mucho el Espíritu Santo para poder llegar a este momento. Y solamente Dios sabe cómo nos sentíamos que posponían y posponían la clase y yo ya estaba sudando por dentro todo el rato y la posponían. Y hoy vuelvo a estar nerviosa, pero oro a Dios para que el Espíritu Santo fluya en mí, sea Él hablando a través de mí y que el espíritu de bloqueo y de nervios lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús y me estoy en las manos de que es todopoderoso, que es mi Señor Jesucristo. Voy a iniciar, hermanos, con la pregunta que nos dejaban en el tema de ¿qué es un profeta? Dice, la palabra profeta viene del hebreo navi y del griego proetes, que significa portavoz, el que habla por otro, que en este caso estamos hablando de Dios, el que un profeta habla por Dios. En definición, entendemos que un profeta es una persona escogida por Dios para ser su boca en la tierra. Dios pone su palabra en la boca del profeta y esto lo encontramos en la palabra de Dios en Deuteronomio 18:18 y dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu y dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Amén. Dios usa la boca de los profetas como un puente de comunicación. El ser humano somos limitados al comunicarnos y muchas veces nos equivocamos al decir algo, pero la voz divina de Dios es santa, correcta y no tiene límites. Al usar su boca del profeta, Dios lo hace hablar con autoridad y hasta el mismo diablo cae al escuchar la voz y la autoridad de Dios. Dice, un profeta es un escogido por Dios y al ser escogido por Dios le da la habilidad para escuchar su voz, o sea, le abre su oído espiritual. También le da los dones espirituales que lo capacitan como un profeta. Y estos dones espirituales son el oído espiritual, la visión espiritual, el discernimiento de espíritu, el don de conocimiento, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar, el don de lenguas, el don de tener sueños,
para revelar o decir algo a través de los sueños, la interpretación de sueños. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Vamos a pasar ahora a ver 3 claves de un profeta. La número 1 es: no se autonombra, Dios lo llama. En la palabra de Dios nos habla de esto en Jeremías 1:5, que dice: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. En esta clave me voy a enfocar en el versículo de Jeremías 1:5, en 3 palabras, que es: te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice, la palabra conocer significa una relación íntima, una relación transformadora, una vida con propósito que abarca desde la unión física hasta el vínculo profundo, espiritual, amor y obediencia a Dios. La palabra santifiqué significa que Dios lo consagró y lo eligió para hacer su propósito santo. La palabra te di por profeta a las naciones significa que es la asignación directa de su vocación, estableciendo lo que debemos cumplir en la tierra. Así que estas 3 palabras, hermanos o hermanas, me identifiqué, y quiero que usted se identifique que Dios te está diciendo: te conozco, te conocí desde antes que te formara en el vientre de tu madre. Quiero tener una relación íntima contigo. Quiero transformar tu vida. Quiero unirme a ti con amor y obediencia. También Dios te está diciendo: hijo mío o hija mía, tengo un gran propósito para tu vida que te he consagrado para mí, o sea, para Dios. Dios te dice también que te di por profeta a las naciones. Dios sabe la capacidad que ha depositado en cada uno de nosotros, que Él ha puesto una gran capacidad, que Él la quiere utilizar para que nosotros vayamos y prediquemos la palabra de Dios, el evangelio, que profeticemos a las naciones. Ay, perdón. La clave número 2 dice: no habla de sí mismo, habla así dice Jehová. Y este versículo lo vamos a encontrar en 2 Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un profeta de Dios, pero contaminado de orgullo, de egocentrismo, va a hablar siempre de él mismo, va a querer llamar la atención de su persona, va a querer que le aplaudan a él, que lo miren a él, que lo reconozcan delante de miles de gente, o en la actualidad que lo reconozcan a través de un teléfono vía ya internet. Quiere que lo vanaglorien a él y no a Dios. Y un profeta de Dios viene diciendo, viene y habla con la autoridad que Dios le ha dado como profeta de Dios. Así dice Jehová. Y un profeta de Dios se va a reconocer porque va a tener los frutos del Espíritu Santo, que esto está en Gálatas 5, del 22 en adelante, y los frutos son paz, gozo, amor, paciencia, benignidad, fe, amor. Y la tercera clave que identifica a un profeta es: representa a Dios en la tierra y es intermediario entre Dios y el pueblo, así como Moisés lo hizo. Y esta palabra lo encontramos en Éxodo 4:16. Dice: Él te será para ti en lugar de boca
y tú serás para él en lugar de Dios. Así que ser una persona utilizada, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a ver 5 funciones principales que tiene un profeta, que ejerce un profeta. Y la número 1 es revelar, ser portavoz. La número dos es redarguir, llamar al arrepentimiento. La número 3 es edificar y fortalecer al pueblo. La número 4 es predecir o anunciar el futuro. Y la número 5 es fundamentar y poner base doctrinal. Ahora vamos a hablar de estas funciones, perdón, basados en la palabra de Dios. La número 1 dice es revelar, ser portavoz. ¿Qué hace esta función? Habla lo que Dios le dice, ya sea en tiempo espontáneo o en tiempo de adoración o en tiempo de meditación. ¿Qué cita bíblica clave encontramos en esta? Es Amos 3:7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué ejemplo nos da? Es como Moisés recibía la ley, Isaías veía visiones. Otro ejemplo que podemos tener, el de Isaías, es una visión grande que está en Isaías 6, cuando nos relata que, veo una visión muy detalladamente en Isaías 6, perdón. La segunda función que ejerce un profeta es redarguir y llamar al arrepentimiento. ¿Qué hace esta función? Confronta el pecado del pueblo, reyes o sacerdotes. Esta es la función más común, pero para mí yo siento que es la más difícil para mí, porque yo siento que cada vez que a veces tengo un sueño o el Espíritu Santo me guía a decir algo, siempre es como que tengo que confrontar el pecado de una persona, y a veces hasta yo me siento mal porque yo me siento, ahorita voy a eso, pero a veces me siento insegura de mí misma. ¿Pero por qué? Porque no he vencido ese miedo, de que que pasamos por ese miedo, ¿verdad? Una cita bíblica clave es Primera de Corintios 14:24, dice, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Un ejemplo que tenemos, Natán confronta a David. Segunda de Samuel 12:7, Elías confronta a Acab. Primera de Reyes 18:18, Juan el Bautista confronta a Herodes. Evangelio de San Marcos 14:4. La tercera función que vamos a ver es edificar y fortalecer al pueblo. ¿Qué hace esta función? Dar ánimo, consuelo y dirección cuando el pueblo está caído. Sí, cita bíblica clave es Primera de Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ejemplo, Ageo y Zacarías animaron al pueblo de Israel a reconstruir el templo. La cuarta función que vamos a ver es predecir y anunciar el futuro. ¿Qué hace esta función? Dios le muestra al profeta eventos futuros para que el pueblo se prepare. Estar, esto no es una adivinación, sino que no, porque muchas personas que dicen que hablan por Dios, hablando el futuro, muchas personas creen que es adivinación, cuando realmente muchas veces es de parte de Dios, que está advirtiendo al pueblo para que busquemos y nos sometamos más a Dios. Una cita bíblica clave es Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él.
¿Qué ejemplos es? Josué predijo 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Génesis 41. Isaías predijo el nacimiento de Cristo. Isaías 7:14. Agabo predijo el hambre. Hechos 11:28. Aquí vemos que estas profecías que Dios le dio a estos profetas se cumplieron. Entonces quiere decir que venían de parte de Dios, ¿verdad? La quinta función es fundamentar, poner base doctrinal. ¿Qué hace esta función? Junto con los apóstoles sienta la doctrina de la iglesia. Ahora, en la actualidad, voy a decir como los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, ellos están guiados por el Espíritu Santo para seguir preparando al pueblo, para seguir guiando al pueblo con la palabra de Dios en una vida sujetada a Cristo y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué cita bíblica encontramos en esto? Es Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué ejemplo podemos encontrar en esta función? Dice, Judas y Silas consolaron y confirmaban a los hermanos. Eso está en Hechos 15:32. Dice, vamos a continuar, dice, aquí tenemos que entender algo que ya conocemos, el término profeta. Saber entender también y conocer la diferencia importante entre un profeta y un don de profecía. Un profeta es una persona llamada en tiempo completo. Ejemplo como Isaías, Jeremías o Elías. El don de profecía, todos podemos profetizar. Dice, esto está en 1 Corintios 14:31. Dice, podéis profetizar todos. Esto es una manifestación del Espíritu Santo para edificar en el momento específico. Con esto entendemos que un profeta tiene el don, pero no todo el que profetiza es un profeta de oficio. Dice, ¿cómo reconocer un verdadero profeta? Un verdadero profeta tiene que, lo podemos reconocer porque tiene doctrina y no contradice la palabra de Dios que ya está escrita, y su doctrina es basada 100% a la palabra de Dios. También lo podemos reconocer porque tiene cumplimiento, su profecía futura se cumple. También lo podemos reconocer a un verdadero profeta porque tiene fruto, y esto está en Mateo 7:16, que dice, por sus frutos los reconoceréis. Un profeta debe tener humildad, santidad, amor, que es lo mismo que estábamos hablando, que son los frutos del Espíritu Santo. Y un profeta no busca ni dinero ni fama. También debe tener efecto. Que la palabra que habla el profeta y viene de parte de Dios es palabra que edifica, exhorta y consuela. Dice, así que un profeta no manipula ni atemoriza. Su trabajo no es entretener a la gente, es entregar el mensaje de Dios, aunque duela y no nos agrade a veces lo que Dios te está diciendo. Esto es para que el pueblo se arrepienta y vuelva a Él. Ahora que conocemos el término de qué es un profeta, tenemos que entender que es necesario examinar en la profecía de hoy en día, también de quién vienen esas profecías, si verdaderamente vienen de Dios o simplemente de las emociones de algunas personas que buscan su propio beneficio. También me tomé de buscar ejemplos de varios profetas que están en la Biblia, y uno de ellos era Adán. Es considerado como el primer hombre que creó Dios y como el primer profeta al transmitir los mandatos de Dios y a la adoración a Dios.
Tras ser expulsados del jardín del Edén, enseñó a sus hijos sobre el pacto que Dios le dio a Adán de eliminar un pecado con el derramamiento de su sangre de un animal y la necesidad de arrepentirse de los pecados que debe tener el ser humano, que hoy en día ya no necesitamos matar a un animal, ¿verdad? Creo que eso ya todo lo sabemos. Noé fue un profeta justo que advirtió a su generación sobre el juicio divino y, advirtió o incitó, no sé cómo decir la palabra, al arrepentimiento de a las personas, aunque la mayoría lo ignoraba. También obedeció a Dios al construir el arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio. Este capítulo lo encontramos en el capítulo 6 al 9 de Génesis, que nos habla sobre todo este suceso que hizo Noé. Jacob, su profecía más destacada ocurrió antes de morir en Egipto, donde profetizó el futuro, el carácter, la historia futura de sus 12 hijos y las 12 tribus de Israel. En Génesis 49, Jacob reunió a sus 12 hijos y bajo inspiración divina reveló lo que les acontecería en los días venideros. La promesa del Mesías fue dirigida a su hijo Judá, que de su descendencia llegaría el Mesías. Jacob luchó con un ángel de Dios. En Génesis 32, Dios le cambió el nombre a Israel, marcando el inicio profético de la nación que llevaría su nombre y la formación de las 12 tribus. Moisés fue un profeta utilizado por Dios para la liberación del pueblo de Egipto y de la esclavitud, comunicar la palabra divina de Dios, realizar milagros. Dios le entregó 10 mandamientos en el monte Sinaí, que hasta el día de hoy son mandamientos que debemos seguir haciendo día a día. Moisés fue intercesor ante Dios para pedir perdón y misericordia a favor del pueblo. Isaías fue un profeta que advirtió al pueblo sobre el juicio divino por tener idolatría. Tuvo una visión, una revelación que vio a Dios sentado en un trono rodeado de serafines y aceptó su llamado diciendo: heme aquí, envíame a mí. Profetizó la venida del Mesías, dándole, dándole títulos como Emmanuel, Príncipe de Paz, Consejero, Admirable. El libro de Isaías contiene muchas de las profecías sobre el Mesías y el futuro de Israel y de las naciones. José también era un profeta y profetizó la salida de Israel y dijo: cuando Jehová los visite y los saque de aquí, también llévense mis huesos. Esto está en Génesis 50, 24 y 25. Hay más profetas como Jeremías, Ezequiel, Jonás, Amós, Oseas, Juan el Bautista, Jesús, que es el principal profeta. Y hubiera seguido buscando, hermanos, y tener más y más información sobre cómo Dios utilizaba a cada profeta, cómo Dios utilizó y cómo Dios hasta el día de hoy nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Quisiera como compartir poquito algo de cómo Dios ha transformado mi vida, como yo le digo a la hermana Rebeca y a la hermana Karen. Yo aún no lo creo que me digan a veces: es que Dios te está dando el don de profeta. Yo no sé, todavía no. Le pido mucha dirección a Dios, pero Dios sabe cómo. Le he preguntado a Dios hasta cómo estoy en este grupo que estoy con ustedes. Es gracias a la hermana Rebeca, la hermana Karen, a la hermana Miriam. O sea, es como algo que Dios ha traído poco a poco y ha llegado hasta conmigo el día de hoy, y yo lo agradezco
bastante porque ha abierto en mí esas ganas de seguir buscando de Dios, esa hambre y esa sed de depender 100% de Dios. Y cada vez que yo me entrego más a Dios, Dios sigue ah, revelando y usando mi vida como yo a veces nunca me lo imaginé. Porque como yo les decía, es un temor que yo hoy venzo en hablar delante de ustedes, porque yo ni en la primaria yo me animaba a hablar. Ponían a leer y yo les decía, no sé leer. Ese siempre era mi respuesta. ¿Por qué? Porque yo siempre recibí burla por tartamudear. Y yo decía, es que yo tartamudeo, o sea, yo, como se burlaban de mí, hasta mis propios tíos, de hermanos de mi mamá, se reían de mí. Eso a mí me creó mucha inseguridad y yo no quería hablar con nadie. O sea, yo decía, yo no puedo hablar, yo no sé hablar, yo no sé, ni me van a entender. Pero gracias a Dios ya no tartamudeo como antes, porque antes yo me recuerdo sí tartamudear mucho, mucho, mucho. Ahora ya es, gloria a Dios que ya es menos. Pero yo recuerdo un día que yo estaba leyendo la Biblia y acabé de leer un libro, supongamos Mateo, y yo me acosté en la noche y le dije a Dios, revélame qué quieres que yo siga leyendo en tu palabra, qué quieres que yo siga aprendiendo. Esa noche vi una mano, yo soñé, porque eso fue un sueño, yo soñé una mano grandota, así muy, muy grande, que me ponía la palabra Éxodo. Y yo al despertarme, yo sabía que era Dios que me lo estaba poniendo porque yo le había pedido que me revelara que quería que yo siguiera leyendo en la palabra de Dios. Entonces yo empecé a leer Éxodo, me identifiqué tanto con Moisés cuando él le decía que él era tartamudo, que su lengua no, ¿sabes? Me identifiqué tanto que decía que él no podía y así yo le he dicho a Dios, yo no puedo. ¿Quién soy yo para yo poder? Y cuando le dice, no eres tú, soy yo, me quebranta porque digo, es que no soy yo, es Dios. Y Dios me ha demostrado que hasta el día de hoy no soy yo, porque realmente yo no sé ni cómo lo hago, pero lo hago. Y al seguir leyendo la palabra de Dios en Éxodo, trata de cómo Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y Dios me hacía entender que Dios me había puesto a mí, me había levantado a mí como principal en la familia para sacar, orar y clamar a Dios por toda mi familia que está en esclavitud, que está en pecado, que está en idolatría. Entonces, hasta el día de hoy, yo sigo pidiendo a Dios que me dé fuerza y sabiduría y entendimiento para yo seguir buscando más de Dios. El yo saber que un día, gloria a Dios, que hoy mi familia, lo que es mi esposo y mis hijos, buscamos de Dios, pero yo sigo clamando por mis padres, por mis hermanos, por mis suegros, por todas las personas que llevan mi sangre. Y aún las que no llevan, créanme que es algo, Dios sabe que es el anhelo de mi corazón. He entendido a Dios de esa manera. Un sueño también que tuve, una vez se lo compartí a la hermana Rebeca, que era que yo una vez soñé con un hombre que yo no conozco, nunca lo he mirado, pero ese hombre se ponía enfrente de mí, no me decía nada, solamente con la mirada me miraba a los ojos y yo lo miraba a él. Y como que con la pura mirada él me estaba diciendo que, que él era un profeta de Dios y que él ya se iba a morir y que él me estaba transfiriendo todos los dones que Dios le había dado a él hacia mí. Y aún a la fecha no sé quién es esa persona, no lo sé. Cuando yo se lo platiqué a la hermana Rebeca me decía que era como era que ahí confundo los nombres, si Eliseo se lo transfirió a Elías o Elías a Eliseo, confundo los nombres, pero ha hablado a Dios a mi vida que yo a veces digo, no puedo, y todo eso como que Dios me lo trae a memoria y digo, es que no soy yo, eres tú, Dios. Y muchas veces me he tratado como de
siento que cuando algo viene de parte de Dios, yo no sé cómo mi cuerpo empieza como a temblar todo por dentro, que algo que no me explico, no entiendo y a veces quiero explicarlo y no sé ni cómo explicarlo, pero sé que es el Espíritu Santo que quiere que ore, que hable, y de ese miedo yo lo tenía en la iglesia y muchas veces sentía eso y yo me detenía. Y para el Día del Padre me dijeron, hermana Vianey, usted va a orar. Yo tenía miedo, pero al momento de que me tocó orar, yo dije, no soy yo, eres tú, Dios. Y yo agarré ese micrófono y yo no me recuerdo que empecé en mi lugar y yo terminé en un lado de la iglesia como a la orilla. Yo no sé cómo llegué allá, pero yo no me acuerdo qué oré, qué dije, pero yo sí me acuerdo que todo mi cuerpo estaba temblando y no eran temblor como de nervios, porque sé lo que es estar nerviosa y sé lo que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces yo decía, ¿cómo si me dejo nomás dejar fluir, dejar guiar por el Espíritu Santo? Él solo hace todo, yo no necesito más que dejarme utilizar. Y es poco a poco lo que yo he aprendido en esto, soy nueva en esto, la verdad. Voy aprendiendo poco a poco, pero estoy agradecida con cada uno de ustedes, de verdad, por tenerme la paciencia y el amor que me tienen. Muchas gracias. Aquí termino mi parte y le dejo el micrófono a la hermana Karen. Dios les bendiga grandemente. Aleluya. Ok, mis amados, continuamos entonces. Estaban escuchando la parte, ¿verdad?, que desglosó la hermana Vianet y era lo que era un profeta. Y para continuar, bueno, esta parte me la voy a tomar yo. Y la segunda pregunta se refería que nos dejaron en la investigación, los dones contaminados. ¿Cuáles son los dones contaminados en un profeta? Cuando yo empecé la investigación, bueno, primero, ¿verdad? Le pido al Espíritu Santo, si no me entienden, me paran así como la vez pasada. El hermano José Correa le agradezco. Que me dijo, hermana, va muy rápido. Ok, yo espero que ahorita, ¿verdad? Se me entienda. Porque el propósito, mis amados, es de aprender. Debemos aprender. La hermana Vianney estaba comentando todas las cosas que ella siente. Y así estamos todos. Pero yo sí le puedo decir, ¿verdad?, que yo en todos ustedes estamos acompañadas de pastoras, de profetas. Y yo sé que en algún momento todos pasaron por ese momento. Y aquí todos estamos aprendiendo. Y yo sí veo en ustedes, veo las pastoras, veo las profetas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es de que nosotros vamos a trabajarle al Señor limpiamente. Todo lo que nosotros hacemos no es casualidad. E incluso la pastora Catherine nos dijo, cuando ustedes terminen, yo todavía me recuerdo la sonrisa de ella y dijo, cuando ustedes expongan y sepan de todo lo que van a hablar, ustedes se van a dar cuenta. Y yo desde un principio me fui dando cuenta y yo dije, Dios mío, somos las profetas, lo estoy creyendo, somos las pastoras, somos los que vamos a traer la palabra, pero amados, amadas, el Señor nos quiere limpios y esto es trabajar todos los días, porque sabemos, ¿verdad?, que cuando estudiamos la palabra, el Señor nos dejó un manual para que no nos perdamos la Biblia. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla y tenemos que primeramente, amén, tenemos que primeramente, ¿verdad?, llegar lo que es a la raíz de cuáles son las cosas. Aquí la pastora nos ha hablado de las maldiciones, o sea, tenemos lo que es demasiada información en los temas, nos han venido hablando y yo creo que nosotros somos un cheat y hemos acumulado tanto, pero de nosotros, ¿verdad?, depende que cómo llevemos lo que es esa palabra, esa profecía, porque nosotros o todos los que están aquí son el futuro, pero el Señor nos quiere limpio. Entonces, para comenzar, sobre los dones contaminados, el Espíritu Santo me llevaba, ¿verdad?, a que buscara profetas en el tiempo pasado, cómo estos actuaban, cómo estos hablaban y cómo estos operaban y cuál fue el final. Por eso es que yo comencé, ¿verdad?, introduciendo de que sí, el Señor nos ha elegido, pero Él nos quiere limpios y debemos primeramente que lo que es reconocer, debemos accionar para que esto funcione y para que nosotros lleguemos lo que es verdad al lugar donde el Señor nos quiere llevar.
porque yo las veo a ustedes y yo sé que ustedes van a llegar lejos, todos van a llegar lejos. Y para comenzar, primero me fui a investigar los conceptos de contaminación espiritual. Y para empezar, dice en la Biblia la contaminación, que también, ¿verdad? Se puede reconocer o no reconocer, se puede también, ¿verdad? Decir que esta también se traduce como impureza. Se refiere, dice, principalmente a una condición espiritual, moral y ritual que aleja a la persona de la santidad y perfección de Dios. Más allá del daño físico, dice, o ambiental, que también así lo representa, dice, todo aquello, dice que es que mancha, que la contaminación es lo que mancha el alma y afecta la comunión, dice, con lo divino. Y tenemos número 1, dice que ¿qué es lo que contamina al ser humano? En el Nuevo Testamento enseña que la verdadera contaminación no proviene de factores externos o rituales, sino del interior. Y cuando yo comencé de eso, yo quiero que cuando yo vaya leyendo, ¿verdad? Si tienen que anotar, anoten, porque es necesario. Primeramente, como les digo yo, aceptar en nosotros que somos vasos, pero que también ya estamos contaminados. Y dice que esto viene del interior, que es del corazón humano. Y esto lo dice en Mateo 15, 19, 20. Dice que Jesús explica que lo que contamina al hombre sale de su propio interior. Y dice que esto vienen con malos pensamientos, primero, ¿verdad? Avaricia, engaño, envidia, orgullo, etcétera. Aquí nos han enseñado todo lo que es, ¿verdad? Lo que es la contaminación. También dice que viene una contaminación, que esta viene de carne y también del espíritu. Y esto lo explicaba el apóstol Pablo, dice, y lo exhortaba a los creyentes a limpiarse primeramente de toda contaminación. Pablo era uno de ellos que siempre, ¿verdad? Él era lo que exhortaba. Dice que él exhortaba sobre la contaminación para perfeccionar su santidad. Y esto abarca tanto los vicios y pecados del cuerpo como las actitudes negativas del espíritu. Y nos vamos a ir dando cuenta de que estamos llenos de contaminación y tenemos que reconocerlas. Luego nos dice que también hay una contaminación en el mundo. Y la Biblia dice que esto lo advierte, que se refiere a adoptar filosofías. También se refiere a valores y al estilo de vida de una sociedad alejada de los principios divinos. En 2 de Pedro 1:4 y también 2:20 dice que se habla de escapar de la corrupción que existe en el mundo debido a los deseos pecaminosos. También se refiere, dice, a la contaminación que hay en la tierra. Y en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Levítico, dice que se menciona que el pecado humano no solamente afecta a la persona, sino que también, hermana Miriam, perdón, me pone la otra imagen, por favor. Sí, ya, gracias. Se me había pasado. Entonces seguimos. Dice que esto también se refiere a la contaminación del medio ambiente, a la tierra misma, pero también dice que se refiere a acciones como la injusticia, la idolatría, la inmoralidad, que estos profanan el lugar, dice, de Dios donde nosotros habitamos. Y todo eso nosotros, ¿verdad? Lo hemos estado viendo. Y por eso tenemos que saber y aprender qué es contaminación, no solamente leer, sino que también lo que es, ¿verdad? Tener qué significa más que todo ahora en día. Y continuando con los dones contaminados en un profeta, cuando yo empecé lo que fue la investigación de este tema, el Señor me hizo boom con un versículo bíblico. Y este es en Santiago 1:17, donde nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. ¿A qué se refiere esto? Y tenemos que entenderlo desde ahí. Se refiere a que todo lo que Dios hace, sí, mi amados, es perfecto, claro que sí. Pero dice también que esto nos muestra que sí, en todo lo que Dios hace es puro y perfecto. Dice cuando el Señor nos da un regalo, como los dones. Pero que a nosotros se nos ha asignado ahora en día un trabajo y es lo que nosotros estamos haciendo en esta escuela, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos perfeccionando. Se nos asigna el trabajo de descubrirlos primero, que ya pasamos por esa clase, también a ejercitarlos y sobre todo a limpiarlos. La Biblia nos enseña que desde la caída de Adán, y eso lo dijo la vez pasada la hermana Miriam, venimos heredando una naturaleza inclinada al pecado.
A menudo referido, ¿verdad?, que somos nosotros la carne. Esta se opone a la voluntad de Dios y nos enseña que por ende venimos contaminados desde nuestro nacimiento por nuestras generaciones. Así que debemos, ¿verdad?, de entender que el don profético de Dios es santo, pero también la Biblia nos muestra que como las personas, ¿verdad?, nos podemos dejar contaminar. O también, ¿verdad?, al contaminar, falsificar o usar mal el don que viene de Dios. Y ahí está el problema, que no es el don específicamente, somos nosotros los que contaminamos, ¿verdad? Nosotros somos un vaso. Por ende, ¿verdad? Como vaso, somos nosotros los que torcemos lo que Dios ha puesto. Venimos ya torcidos, amados, para que nosotros entendamos, venimos deformados. Yo escuché en una predicación ya tiempos, no me acuerdo qué pastora era. Ella dice que nosotros, ¿verdad? Por naturaleza o por nacimiento, venimos deformados. Porque estamos hablando, ¿verdad? Que estos dones contaminados, lo que nosotros nos arrastra, viene desde nuestra generación. Y algunos, ¿verdad? También son por tradiciones, cosas que nos han infundido, cosas que debemos quitar, cosas que debemos limpiar y renunciar durante nosotros, ¿verdad? Estemos lo que es conociendo en qué nosotros vamos a operar o o en qué nos va a utilizar el Señor. Entonces, al final, dice en Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21, que dice que no debemos menospreciar la profecía, pero sí debemos examinarlo, dice, y debemos examinarlo todo y también debemos retener lo bueno. Nosotros tenemos que estar siempre expectantes. Cada vez que alguien profetiza, mis amadas, o nosotros no podemos, ¿verdad?, de un solo decir, agarrar aquella profecía, abrazarla y cegarnos. No, porque nosotros no sabemos, ¿verdad?, esa profecía de quién viene o cómo viene. Y nosotros debemos lo que es examinarla y también, ¿verdad?, lo que es al final, digo yo, no inclinarnos de un solo, sino que siempre buscar, ¿verdad?, lo que es la guía del Señor y sobre todo, yo digo, preguntarle al Señor. Cuando a nosotros nos dan algo, mis amados, yo creo que cuando un profeta nos va a profetizar, siempre he dicho que ya el Señor tuvo que haber hablado, ya el Señor nos tuvo que haber dado una revelación o una señal. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Para continuar, ¿cómo saber cuando un profeta dice se ha dejado contaminar? Pero el Señor me daba lo que era, ¿verdad? Ejemplos en la Biblia. Me llevó a muchos ejemplos, porque la Biblia, como les dije al principio, es el manual de nosotros. Y cómo se ve una persona actuando con dones contaminados, cómo ¿verdad?, influye o cómo ¿verdad?, termina. Porque todo lo torcido va a terminar mal. Si nosotros en este camino no nos limpiamos y no perfeccionamos o no hacemos lo correcto ante Dios, vamos a terminar mal, como estas historias que vamos a leer. Las traje, ¿verdad?, entrecortadas, no las vamos a leer completas porque son bien largas. Entonces dice, ¿cómo saber cuando el profeta se ha dejado contaminar? Cuando el canal, dice, o sea, el hombre es más visible que el manantial de Dios. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un profeta, ¿verdad?, el limpio, o sea, fiel, y un profeta contaminado. Vamos a ver esos dos ejemplos. Dice que el profeta fiel se deja usar por Dios para los planes de él. Pero el profeta contaminado, siempre usa a Dios para los planes de él. Siempre va él adelante, siempre va el yo, y nosotros desde ahí, desde que va hablando, vamos a ver, ¿verdad?, las señales. Por eso es que nos dice en el versículo que leíamos que no debemos menospreciarla, pero sí examinarla. En Mateo 7:20, como dijo la hermana Viane, por su fruto nos dicen, los conoceréis. Judas, dice la Biblia, que pues hacía milagros, pero dice que su fruto al final, ¿cuál fue? Traición. Así que para juzgar una profecía no debemos mirar solamente si se cumple. También dice que debemos preguntarnos, siempre preguntarnos, ¿habla para edificar o para controlar? También dice que debemos preguntarlos, hay cosas que yo siempre digo, hermanos, que resaltan, y yo lo siento mucho. Yo he visto profetas que cuando yo digo eso no está bien, es que es lo que le resalta. Esta pregunta dice que debemos decir, ¿busca dinero o busca santidad? Hay profecía que viene solamente envuelta con dinero, y desde ahí yo digo,
No sé, Señor, pero debemos, dice, preguntarnos, ¿este busca dinero o busca santidad? Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿exalta a Cristo? Cuando esta persona está predicando, nosotros vamos a ver a quién está exaltando. Si va a hablar más palabras, si va a exaltar a Cristo o se va a exaltar él mismo, ¿verdad? Como profeta. Vamos a ver, dice también, patrones comunes que tiene un profeta contaminado. Este siempre dice que tiene una motivación torcida. Y siempre, ¿verdad? Según cómo esté en sus canales, este siempre va a ver, si su contaminación es sobre, ¿verdad? La avaricia o la codicia, este siempre va a hablar de dinero, siempre fama, este siempre va a evitar conflictos, este siempre dice que va a querer complacer lo que la gente quiere oír. Esos son dones contaminados. Este también dice, ¿verdad? Nunca quiere escuchar lo que Dios dice, sino solamente resalta a él y él y él. Nunca trae palabra, siempre está hablando, ¿verdad? Palabra vacía. También siempre tiene una fuente equivocada. Este habla de su propio corazón y emociones. En Miqueas, dice, esto le habla el profeta Miqueas. En Miqueas, cuando dijo que habían profetas contaminados, Miqueas 2, 10, 11, él dijo que habían profetas contaminados y corrompidos. Este siempre dijo, si alguno andando con el espíritu de falsedad, Miqueas 2, 10, 11 decía, si alguno andando con el espíritu de falsedad y dice, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal termina siendo el profeta del pueblo. Yo me fui a investigar qué significaba vino y sidra. Y dice que el vino y la sidra simbolizan abundancia, placer, satisfacción personal. Desde ahí ya va torcido lo que es su profecía o lo que este va a estar hablando. Los falsos profetas también dicen básicamente siempre su palabra es todo va a estar bien, siempre están predicando con un todo va a estar bien. O sea, estos nunca están exhortando, estos todo el tiempo, ¿verdad? Están como suavizando las cosas. Para ellos todo está bien, no existe la mano dura de Dios. Y yo sí conozco un Dios que es Dios de amor, dice la palabra, pero también dice que Él es fuego consumidor. Entonces, cuando conocemos la palabra, no va a haber nadie que nos pueda engañar y vamos a poder examinar entonces la profecía, pero debemos estudiar la palabra y debemos lo que es siempre pedirle al Señor ese discernimiento para poder, ¿verdad? Lo que es escudriñar lo que éste está hablando. Este también dice que su mensaje siempre dice que su mensaje siempre está diciéndole a la gente que Dios está contento con ellos. Este siempre está usando lo que es, como le dije yo, palabras dulces. Nunca o sea, no habla de lo que a Dios, ¿verdad? Le gusta o no le gusta. Y todo eso me imagino yo que tiene que llevar siempre un mensaje. También dice que este está hablando de que no necesitan cambiar. Normalmente yo siempre digo que estos mensajes, ¿verdad? Son los que mantienen a una iglesia siempre fría y con doble, no sé, es fría o con doble, no sé. Decía mi abuela, siempre tienen un pie en un lado y otro pie en otro, porque verdad, nunca son confrontados. Ellos pueden estar haciendo la congregación o el pueblo puede estar desviándose, pueden estar en pecado, pero como estos profetas están torcidos, nunca les llevan lo que es una palabra real. Entonces al final no pueden ser confrontados. El Espíritu Santo no está morando, digo yo, ¿verdad? Porque si estas personas toda la vida están lo que es predicando sobre todo lo bueno, entonces no va a haber un cambio. Dice que también, ¿verdad? Estos no solamente dicen que no necesitan cambiar, que tienen una vida recta ante los ojos de Dios, eso les motivan a la gente, que son rectos. Cuando una profecía, yo me recuerdo que también la pastora, pero yo creo que lo voy a dejar al final porque tengo mucho, ¿cómo se llama? Palabra de que la pastora nos ha traído aquí, pero voy a seguir leyendo para no perderme. Dice que estos, ¿verdad? Solo están profetizando palabra recta ante los ojos, que todo lo que hace es recto ante los ojos de Dios y siempre todos sus mensajes solo vienen lo que es solo predican de bendiciones. Pero al final dice que su fruto es dañino, porque en vez de edificar, dice que desvían, engañan y endurecen el pueblo. Eso es lo que yo, ¿verdad? Les quería decir. Al final terminan lo que es llevando a una corrupción, o sea,
La palabra es se corrompen, no pueden lo que es, ¿verdad? Estas personas crecer porque estas personas no tienen lo que es una palabra de exhortación, o sea, les están diciendo solo cosas buenas. Ahora vamos a ver ejemplos bíblicos sobre esto, porque pues la Biblia, ¿verdad? Para no perdernos, nos dejó unas historias muy bonitas. En Número 22-24 habla de un profeta. Este se llamaba Balaán. Y este profeta, ¿verdad? Nos dice que su final no fue muy bueno. Y si nosotros, hermanos, al final, ¿verdad? Nosotros seguimos con dones contaminados, así vamos a terminar como estos 3 o 4 ejemplos que yo traigo de estos profetas que no terminaron bien. Balaán dice en Números 22-24, era un profeta con acceso real. Y fíjese de que el profeta contaminado no deja de tener lo que es, ¿verdad? Relación con Dios. No, Dios le sigue hablando. Pero al final, este siempre termina lo que es, ¿verdad? Desviando, decíamos al final, dice que terminan desviando, engañando y endureciendo al pueblo. ¿Y qué pasa? Al final terminan siendo cortados y quitados porque el Señor no va a permitir de que traigan lo que es solo, ¿verdad? Maldad a su pueblo. Este profeta dice que tenía acceso real a Dios mismo y el mismo Dios le hablaba. En Números 22:9 dice que él bendijo a Israel 3 veces bajo inspiración y la inspiración venía de Dios porque éste miraba al Señor. Pero ¿cuál era la contaminación de Balaán? Que verdad, tenía lo que era, eh, dice que amaba, dice, el premio de la maldad. Y esto lo dice en segunda de Pedro 2:15. Dice que en aquel entonces Balac, que era un rey, le ofreció dinero para maldecir a Israel. Y Balaán, siendo profeta, este seguía, o sea, se dejó lo que fue guiar por este rey, porque él no miraba, o sea, él, y como los dones estaban contaminados, él no podía frenar, o sea, no le podía decir a este rey, no lo voy a hacer. Este lo estaba incitando, lo incitó varias veces para que maldeciera a este pueblo. Dice que este fue famoso por intentar maldecir a Israel por encargo del rey Balac de Moab, pero que terminó, dice que al final bendiciéndolo, ¿verdad? Por mandato divino. Pues aunque conocía a Jehová, es descrito como un adivino codicioso. Dice que al final el Señor, ¿verdad?, utilizó su propio asno para que éste le hablara. Dice que el Señor hizo que hablara para reprenderlo porque éste no escuchaba. Y de esta forma dice que al final el Señor refrenó la locura del profeta al no permitirle Dios que hiciera lo que él quería, porque éste se ensañaba en querer, ¿verdad?, hacer lo que el otro le proponía. Dice que también, pero al final Balaán terminó mal porque al final dice que aunque este bendijo lo que fue, ¿verdad?, al pueblo de Dios, pero al final dice que dio consejo y enseñó a Balac cómo hacer pecar a Israel con las mujeres madianitas. Y esto usted lo puede encontrar en Números 31:16 y en Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo en pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaán. Eso fue lo que enseñó Balaán, eso fue lo que instruyó, porque este nunca se dejó sanar. Eso es lo que yo digo, que si no cortamos lo que es, verdad, la contaminación, vamos a terminar mal. Dice que este enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Como resultado, no maldijo con su boca, pero sí destruyó con su consejo. Dice que murió a espada, y esto lo dice en Números 31:8. ¿Cuál fue la lección de esta historia? Que este usó el don para negociar y al final, ¿verdad?, siempre terminó contaminado por la codicia, avaricia y se desvió y hizo los desvíos, perdón, de su corazón. Tenemos un segundo ejemplo y este habla de un profeta viejo de un profeta viejo de Betel. Esta historia está en Segunda de Reyes 13:11-32. Y como les dije, lo vamos a hacer entrecortados porque son bien largas, pero usted puede anotarlas y puede ir a leer las historias que están muy bonitas y yo le aseguro que le va a dejar un buen mensaje. El don de este profeta viejo, ¿verdad? Tenía el don, era un profeta reconocido, vivía en Betel, pero igual estaba contaminado, porque dice que mintió deliberadamente. Le fue de tropiezo a otro profeta, un profeta que el Señor había escogido, ¿verdad?, para una asignación. En esta historia de Primera de Reyes 13:11,
era un profeta que el Señor lo había mandado a una asignación y le dijo que no comiera ni bebiera. Pero este otro profeta, que se reconoce como el profeta viejo, así le decían, este se le interpuso en el camino. Me imagino que manipulado, ¿verdad? Por envidia, por celo. Dice que su contaminación de este profeta fue que mintió deliberadamente al profeta de Judá. Usó su título de profeta para engañarlo. Y como resultado por su mentira, el profeta joven, porque lo hizo caer en esa tentación, dice que desobedeció, que fue el profeta que Dios había elegido para esa asignación, pero se le interpuso este. Dice que al final, ¿verdad? Este murió porque el Señor le había dicho que no comiera y bebiera, pero este, ¿verdad? Lo engañó diciéndole, yo quiero leer esa cita bíblica, yo creo que yo no la tengo. Permítanme, vamos a ver si la hallo en Primera de Reyes. Porque ustedes se van a dar cuenta cómo este lo engañó, haciéndole creer, ¿verdad? Mintiéndole. Permítame, quiero ver si la hallo rápido para que leamos. No me preparé con esa cita bíblica. Primera de Reyes que mi hermana Karen. Primera de Reyes, hermana Miriam, 13:11, 13:11 al 32. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y su hijo le mostraron, y su hijo le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y le dijo a su hijo, Asílladme el asno, y ellos lo ensillaron, el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces él le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no lo guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Porque había comido Hasta ahí pan. nomás creo, hermana Miriam. Gracias. Sí. Porque son bien largas, pero me gustó que se leyera, porque al final, este profeta, ¿verdad? Le sirvió de tropiezo, o sea, lo engañó. Y dice de que al final el otro profeta, ¿verdad? Dice que se dejó, fue quitado porque desobedeció al Señor. Entonces, ¿cuál fue el don, los dones, cuáles eran los dones contaminados de este? Dice que este usó el don para manipular, controlar, gobernar por el orgullo y el engaño. Este estaba lo que era contaminado con orgullo y engaño, lo cual le mintió, si ustedes escucharon ahí. Bueno, el tercer ejemplo habla de los profetas de Acat. Ya nosotros sabemos quién era este hombre, ¿verdad? Este Acat. Y dice de que este tenía 400 profetas, pero estos dice que siempre le profetizaban a él, ¿verdad? Lo que él quería escuchar. Dice que la contaminación de estos profetas, tenemos amados que entender de que estos eran profetas reales.
pero estos estaban contaminados. Dice que estos 400 profetas decían solo lo que el rey quería oír, pero que el Señor puso a un Micaías, lo cual dice que se levantó, dice, y los acusó, y dice que les dijo: Jehová puso espíritu de mentir en la boca de todos tus profetas. Micaías fue a enfrentar lo que fue acá. Esto lo dice en Primera de Reyes 22:22. Dice que ellos escogieron hablar desde su propio espíritu, al querer complacer al rey en vez de decirle la verdad de Dios. Como resultado, pues ya sabemos que Acab murió, dice, en batalla, y porque como le profetizó Micaías. Y la lección de esta, ¿cuál fue? Que al final también eran profetas contaminados, porque ellos lo que hacían era, ¿verdad?, dejarse comprar y al final complacer lo que era el hombre. Como cuarto ejemplo tenemos al profeta Judá en tiempos de Jeremías. Y hermanas, para que entendamos y pasemos, ya estamos en lo último, ¿verdad? De qué son los dones, de cómo trabajan los dones contaminados o cómo estos trabajaron. Al final tenemos la última palabra, dice en Jeremías 23:9-40. Estos eran profetas, dice, de templo, o sea, profetas en la iglesia normales, común y corriente como ahora. Y dice que estos estaban contaminados con adulterio, con mentira. En Jeremías 23:14 dice que estos fortalecían las manos de los malos para que no se arrepintieran. Estos profetizaban sueños falsos. Lo dice en Jeremías 23:25-26. Y como resultado dice que Dios, ¿verdad? Como resultado Dios dice, yo no los envié. El Señor tuvo que reprenderlos, yo no los envié ni les mandé. Serán como paja que se lleva el viento. Esta lección dice que termina con dones contaminados, con personas con dones contaminados por pecado sexual y mensaje falso. Pero para que también, ¿verdad?, tengamos lo que es una idea de lo que yo les estoy diciendo, yo quiero leer lo que es Jeremías. Este sí lo tengo aparte porque me preparé, porque yo es la única que quise leer. Este es un poquito largo, pero yo sé que puedo leerlo. 23:9-40. El Señor utilizó a Jeremías para poderlos reprender y dice, así, permítame. Jeremías 23. Denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de su santa palabra. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se acercaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa y es su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatino, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas he aquí yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Cuando ustedes van escuchando esta palabra, nos podríamos quedar aquí para lo que es verdad, la finalización de este tema. El mismo Señor los reprende y le dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra?
Estos profetas no tenían intimidad con el Señor. Ellos siempre estaban hablando de su corazón. He aquí dice que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, qué importante el secreto, qué importante la relación con el Espíritu Santo. Y eran profetas. Aquí nos podríamos quedar porque esta palabra yo dije, yo tengo que leerla. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras, oír a mi pueblo y los habría hecho volver de su mal camino. Pero estos no buscaron y de la maldad de sus obras. Dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído de lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estarán estos en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Ahí está todo encerrado. Cuando un profeta profetiza solo las mentiras prácticamente. ¿Qué hace, dice el pueblo? ¿Qué hace una congregación? ¿Qué podríamos hacer nosotros si seguimos escuchando a estos profetas? Olvidarnos. Y dice, se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Quien tiene que ver la paja, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra. Cada uno dice cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus linzojas. Yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron. Este pueblo dice Jehová. Y cuando le preguntare este pueblo o al profeta o al sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dijeras, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. El Señor da lo que aquí le da las instrucciones y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y a cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló Jehová, y nunca más os vendrá la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertiste la palabra de Dios viviente de Jehová de los ejércitos de Dios nuestro. Así dirás al profeta que te respondió Jehová y qué habló Jehová. Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así. ¿Por qué dijiste esta palabra? Profecía de Jehová. Habiendo yo enviado a decirnos, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca, dice al final, borrará el olvido. Ya estoy concluyendo, déjeme cerrar. En esa palabra podríamos... Hermana Karen, que estamos muy cómodos. Está poderoso. Amén. En esa palabra podríamos habernos quedado, porque ahí lo dice todo. Por eso es que yo siempre, ¿verdad?, los incito a que leamos la palabra. Para mí, ay, no acabo. Bueno, entonces para continuar, dice, en esto, ¿verdad?, debemos entender, dice que ninguno de estos profetas de las historias anteriores se perdió. Ellos siguieron lo que fue verdad en su oficio, pero el final de ellos no fue bueno. Y nosotros, hermanos, no queremos ser de ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que perfeccionarnos y por eso todos los días limpiarnos. Y en Primera de Corintios nos dice 14:32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora vamos a hablar de estos espíritus que tenían estas personas. Anteriormente hablábamos de la contaminación, pero estos que son espíritus. ¿Qué era lo que gobernaba Balaán?
lo gobernaba la avaricia, la codicia, pero también dice que fue motivado por espíritus de ceguera espiritual, porque este también tenía ira, ¿verdad? Nosotros en esa historia leímos de que el Señor tuvo que utilizar su asno. ¿Qué hizo Balaán? Balaán se puso a hablar de tú, a discutir con esta asna. A mí en este tiempo me habla un gato o un perro y yo salgo corriendo. No, Balaán se puso a discutir de tú a tú. El tipo estaba cegado. El tipo no sabía que le estaba hablando este animal. Y todavía, ¿verdad? Se puso del tú a tú, dice, con gran naturalidad, dice. Y dice que por inercia, dice, ¿verdad? Al final, dice, con naturalidad, por inercia, cuando el asna le habló, dice, en vez de asustarse, siguió contendiendo. ¿Qué nos dejó o qué espíritu decía que tenía el profeta viejo que engañó al otro profeta? Tenía mentira, pero dice que también fue motivado por espíritus de celo y envidia. Y al final, hermanos, esto sigue todavía, ¿verdad? Gobernándonos. Por eso es necesario que nosotros, ¿verdad? Todos los días nos escudriñemos. Amado, no es pecado que nosotros vengamos y sintamos cosas. No, es nuestra naturaleza, la carne. Pecado es quedarnos callados. Pecado es, ¿verdad? Dejar que aquello crezca, que aquello, ¿verdad? Se arraigue. Nosotros podemos confesarle al Señor todo lo que sentimos. Es normal. La pastora la vez pasada me gustó que ella dijo en una enseñanza, dijo, si aquí, dijo, estábamos creo que en otro grupo, ella dijo, si aquí se llegara a revelar un espíritu inmundo, nosotros en vez de señalarlo, y puso de ejemplo a la pastora Amalia, dijo, vamos más bien a celebrar. Pero ahora en día tenemos lo que es demasiado tabú y creemos de que todos somos perfectos y no somos perfectos, amados. Estamos contaminados y tenemos que aceptarlo. Pero el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Lo que es el reconocer. Él no anda buscando perfectos. Él anda buscando, ¿verdad? Personas que de verdad le reconozcan. Cuando nosotros le reconocemos, ¿verdad? Él dice, yo te voy a utilizar, yo te voy a llevar, yo te voy a poner, porque no somos perfectos. En sí la Biblia dice, no hay perfectos, perfecto solamente su Hijo cuando estuvo aquí, perfecto Él. Dice, ¿verdad? Que hay otros espíritus inmundos. El profeta viejo lo gobernaba la mentira, pero también fue motivado por espíritu de celo y envidia. ¿Cuántos ahora en día seguimos, verdad, sintiendo celo? Vamos a hablar en plural. ¿Cuántos seguimos sintiendo celo? ¿Cuántos todavía sentimos envidia? ¿Cuántos todavía, verdad, muchos que queremos el don del otro porque los miramos crecer, porque los miramos, verdad, posicionados? Esto no cambia. Y así dice, como estos ejemplos, pueden haber muchos más espíritus. También está el espíritu de adivinación que trabaja con Pitón, orgullo, soberbia, ego, temor, intimidación. O sea, aquí no solamente, mi hermano, ¿verdad? Con las historias que leímos, eh, estos espíritus inmundos trabajaron, sino que también hay otros que se esconden en nosotros. Y es de lo que estaba hablando la hermana Vianet. Temor, intimidación. ¿Qué pueden hacer que el profeta altere o retenga el mensaje? Tal vez el Señor lo quiere utilizar, pero cuando nosotros nos negamos a ser limpios, cuando nosotros decimos no voy a hablar, no lo puedo hacer, nosotros lo estamos reteniendo. Quizás si el Señor lo quiere utilizar, pero si usted viene y se opone, también alguien dijo, yo creo que en este grupo, dijo, a veces estamos leyendo lo que es verdad el libro de Jueces. Alguien dijo también de que, yo creo que la pastora Melissa dijo, de que el pueblo de Israel, al final, ¿verdad? Ellos fueron los que hicieron todo lo que el Señor no pudo hacer nada, o sea, todos esos años que estuvieron, ¿verdad?, encarcelados y en cautiverio, no fue ni culpa de Dios, porque al final Dios nos ama tanto que puede pasar el tiempo y Él va a seguir tratando con nuestras vidas. Fue de que ellos postergaron, así somos nosotros cuando no nos dejamos confrontar, así somos nosotros cuando no nos dejamos limpiar y no reconocemos. Nosotros lo que estamos haciendo dice, ¿verdad?, postergando y muchas veces hasta abortamos la promesa de Dios. Usted puede ser el profeta, usted puede ser el pastor, usted puede ser lo que sea, pero si usted, ¿verdad?, sigue lidiando, aquí todos tenemos miedo y quiere que le sea bien sincera. Yo pensé que yo tampoco iba a poder hablar y aquí estoy regada, que ni sé cuándo voy a salir
Ay, perdónenme. Aquí estoy regada porque cuando uno rompe cuando uno rompe así ese hilito, porque uno ve esos gigantes. Pero hermano, ¿qué pasó con David? Utilizó una piedrita y cayó aquel gran gigante. Nosotros los miramos como gigantes, pero en nuestras manos son así. Entonces, al final, ¿verdad? Tenemos que vencer para nosotros ser utilizados, para nosotros ser esos profetas o esos pastores o lo que tengamos, ¿verdad? Tenemos que vencer. Dice, ¿verdad? En Gálatas 5:9, este texto yo siempre lo tengo hasta como un himno nacional en mi boca. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Así que si usted no va a vencer el temor y la intimidación, ellos sí lo van a vencer a usted. Pero aquí, mi amado, estamos para vencer. Al final dice la misma Biblia, también contrasta sobre profetas contaminados, pero también la Biblia habla sobre profetas fieles, que al final, ¿verdad? Empezamos hablando de profetas contaminados, pero también la Biblia nos deja bien en claro que también hubieron profetas, fueron fieles a él. ¿Y qué pasa? No fueron perfectos, no, estos se dejaron utilizar por Dios, estos se dejaron sanar y al final, ¿verdad? Obedecieron lo que era la palabra de Dios. Veamos los siguientes ejemplos. Vamos a repasar profetas contaminados y profetas fieles. El profeta contaminado, este siempre, ¿verdad? Decíamos que habla siempre a través de dinero, fama. Estos siempre están complaciendo a los demás. Estos siempre están hablando con mentira, engaño, perdón, y siempre traen un falso mensaje. ¿Y cuál es su fuente de mensaje? Perdón, estos hablan de su propio corazón. ¿Cuál es el mensaje de estos? Estos siempre dicen lo que otros quieren oír. Y hablábamos de eso, de esas palabras dulces, de esos mensajes dulces de que no traen ningún cambio al pueblo de Dios. ¿Cuál es el fruto que deja este profeta contaminado? Endurece, engaña y lleva al pueblo a pecar. Ahora miremos la diferencia entre un profeta fiel. Un profeta que se deja usar, un profeta que dice, sí, estoy contaminado, pero Señor, límpiame. Heme aquí, este dice, este siempre tiene obediencia a Dios, aunque le cueste. Y este, como dice Isaías 6:8, siempre dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así dice Jehová, palabra puesta por Dios en su boca. Estos siempre dan el mensaje de Dios, aunque los odien, aunque sean desechados, aunque sean humillados. Estos no les va a importar, van a llevar el mensaje de Dios. Y yo, ¿verdad? También hablando un poquito de mi testimonio, hermano, siempre, no sé, siempre me he preguntado y siempre se lo digo a las personas más cercanas que están conmigo. A veces duele hablar con la verdad. A veces hay gente que se nos va a ir de nuestro alrededor, pero necesitamos lo que es verdad, hablar con la verdad. Y yo soy de las personas que de mi boca yo no sé por qué siempre ando un machete afilado. Y yo digo, Señor, ¿por qué siempre me tienes que traer la palabra más dura y la palabra que confronta al pueblo? Hay cosas que yo no las puedo tolerar y yo siempre voy a andar con ese machete desenvainado porque yo digo, Señor, yo conozco bien tu palabra y a veces me siento mal porque yo quisiera hablar suave, pero no puedo. Bueno, vamos a seguir. Dice que el profeta fiel, siempre redarguye y siempre llama al arrepentimiento, pero al final consuela. Vamos a ver estas tres cosas que me quería saltar yo, pero ya llegué a esta parte. La pastora Catherine en una enseñanza nos dijo tres cosas que tenía que tener una profecía real y que debemos examinarla. Esta profecía, mis amados, siempre trae primero, no sé si la puse en orden, no sé si la anoté en orden, trae primero edificación, consolación y exhortación, o podemos ponerla como queramos. Entonces, yo me recuerdo, yo siempre he comentado, yo anduve demasiado tiempo apartada de los pies del Señor y yo me recuerdo una profecía que a mí me dieron y esta profecía traía las tres cosas que yo acabo de mencionar: edificación, consolación y exhortación. Cuando el Señor me da esta profecía, me la da en una multitud de gente. Yo no quería nada del Señor, andaba lejos de Él, anduve muchos años apartada de Él, no quería nada. Y en una campaña, yo no sé si este hombre era profeta, al igual sabemos de que aunque no sean profetas, los 5 ministerios trabajan en ellos. El que estaba predicando llamó, ¿verdad?, para que aceptaran las personas que estaban ahí o reconciliaran, ¿verdad?
Y ese hombre empezó a llamar y nadie se acercaba. Yo me hacía la loca, no quería saber nada de Dios. Estaba escuchando, pero yo no quería nada de Dios. Y este hombre dijo, mujer, tú que estás allá, y yo haciéndome la loca, tú que estás allá, dice, sí, tú dices que estás ignorando la palabra. ¿Sabes qué te dice el Señor? Que extraña tu adoración. Yo soy bien llorona porque cuando recuerdo esto, todavía me cala. Me dice, extraño, primero me dice, extraño tu adoración. Yo era bien pequeña, tenía apenas 19 o 20 años. Y me dice, extraño tu adoración, pero dice, te pregunto, ¿por qué te has ido? Ahí se cumple la profecía en las primeras. Trae, dice, primero edificación y consolación. Él dice, primero me dice el Señor, extraño tu adoración, ¿por qué te has ido de mis brazos? Consolación, pero también me trajo exhortación. ¿Y sabe qué me dijo en la segunda, en lo último? Pero también te digo que si no vuelves a mis pies, tus días serán acortados. Eso me marcó, eso me penetró. Y por eso es de que cuando a mí, amados, yo no es que quizás sí estoy sanando, quizás sí tengo un poquito de altanería y tengo todas las cosas del mundo, pero las reconozco, pero a mí no me pueden engañar. Yo por eso siempre digo, Señor, ¿por qué no perfeccionar tu obra? Me duele cuando un profeta no trae estas tres cosas. Si nos damos cuenta, mis amados, los profetas que mencionamos, estos no fueron quitados, pero estos nunca se dejaron sanar, ni nunca quisieron que el Señor les enderezara. No vamos a ser desechados. No vamos a ser desechados. Él nos quiere nada más que nosotros andemos rectos. Entonces les conté esa parte porque yo dije, wow, las tres cosas que nos decía la pastora Catherine, cómo conocer la profecía real: edificación, consolación y exhortación. Así que yo no estoy de acuerdo con que un profeta todo el tiempo esté hablando, ¿verdad? Solo cosas bonitas, y el pecado, ¿cómo lo va a mirar la otra persona? ¿Cómo lo mira? Bueno, dice también, ¿verdad? La palabra, la hermana Vianney habló sobre los profetas fieles, que estos fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y en los profetas menores, ¿verdad? Estaba Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Y estos profetas no es que eran rectos, mis amados, pero eran hombres que amaban al Señor. Y cuando nosotros amamos al Señor, el Señor nos va a alinear. Él es el que va a gobernar en nosotros, porque no hay perfección. Entonces al final dice, entendimos que Dios no desecha, dice, que Dios no desecha a la persona cuando éste está sucio. Él llama al profeta a limpiarse. Esta ya es la conclusión. Se me pasa que le hace falta a la hermana. Le pregunto a la hermana, esta es la conclusión ya. Le pregunto a la hermana Oliver, pongo lo que es su grabación para yo dar lo que es la conclusión y la finalización después de que le escuchemos a usted. Sí, por favor. ¿Le pongo la grabación? Perdón, Ah, hermana, la grabación mejor la dejamos por el grupo para que los hermanos la escuchen por allí. Ok. Y entonces ya no No, usted hace la concluyo. conclusión, sí, Ok. y ahí escuchamos, hermana Olivier, gracias. Y ujú. sabemos que ella dedicó su tiempo también ahí a grabar la enseñanza. Prácticamente fue lo que, o sea, ellas ya lo explicaron todo, ya tenían el tema, Ujú. ¿verdad? Pero prácticamente fue lo que yo entendí en lo personal. Sí, Gloria al lo Señor. lo que la hermana Oli traía, ¿verdad? Era algo que yo entendía también al final de este tema, pastora, que a mí también el Señor me ha confrontado demasiado y me ha enseñado lo que es, ¿verdad? Pero yo tenía demasiado, entonces lo compartí con la hermana Oli y era lo que traía ella. Entonces dice conclusión, entendimos, dice que Dios no desecha el don cuando el vaso está sucio. Dice que Él llama al profeta a limpiarse. También habla de que David cayó, pero este se arrepintió y siguió siendo conforme al corazón de Dios. Dice que también habla de que Pedro lo negó 3 veces, pero Pedro dice que se restauró, predicó en un Pentecostés y fue un profeta. Y un profeta al final no se pierde. Se pierde cuando éste falla y cuando éste, ¿verdad? Pierde este. Un profeta dice no pierde el don por fallar, perdón, lo apaga cuando justifica su falla y deja de limpiarse. El peligro no es profetizar mal una vez, el peligro es acostumbrarse a hablar desde el alma y amarle
A eso Dios me dijo. Por eso en el Nuevo Testamento dice que Dios no cancela la profecía, pero el Señor lo que hace es regularla. Tampoco dice que la menosprecia, pero dice que también, perdón, Él lo que hace es limpiarla y regularla. Dice que también, ¿verdad? Como siempre dije al principio, no tenemos que menospreciarla, pero dice que sí, debemos lo que es siempre examinarla, y lo dice en Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21. Esa sería la conclusión, pero lo que traía la hermana Oli, se los voy a detallar un poquito, en 2 minutos. Lo que traía la hermana Oli era verdad de que también existe una contaminación por no reconocer. Y hablábamos de eso, les hablaba yo a mediados del tema eso, de que muchas veces por no reconocer nosotros lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es alargar lo que es el propósito del Señor. Y déjeme decirle que yo también era esa persona dura, una persona que me miraba limpia, una persona que yo creía que no tenía pecado, una persona, ¿verdad?, de que siempre estaba haciéndome la víctima. El Señor me confronta a los 4 meses. Yo llegué a los pies del Señor después del testimonio que le conté a los años. Yo creo que yo estuve como unos 16, 17 años. Vine como a los 30 y, perdón, fueron muchos años, ya no me recuerdo. En el 2020 me reconcilio. Aquí me trajo el Señor a Estados Unidos, me reconcilio. Pero cuando el Señor empieza a tratar conmigo, Él me quiere usar, pero yo era una persona dura, que por todas las cosas que yo viví, por todas las cosas que yo pasé desde muy pequeña, yo lo que hice, también este tema se habló aquí, yo lo que hice fue construir murallas, que esas murallas, ¿verdad? Lo que hacían era de que yo me defendiera por todo el dolor que yo había pasado. Y no me dejaba reconocer, era una persona que siempre que yo iba a orar, hermano, yo era esa persona que yo iba a pedir castigo por esas personas, y no es así. Muchas veces tenemos que reconocer también de que estamos dañados, de que estamos heridos, de que estamos sucios. Y eso lo que hace el Señor, hermanos, es de que Él nos va a limpiar. En Salmo 32, 8, 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando hay una promesa en nosotros, hermanos, no nos va a dejar tranquilo el Señor, porque el Señor es un Dios paciente, un Señor de que Él no trabaja con tiempo. No, nosotros por eso muchas veces, ¿verdad? Decimos, han pasado los años y no pasa nada. El Señor me buscaba y me buscaba, pero mientras yo trabajara en posición de víctima, nunca iba a hacer nada. Y ese era la palabra, el tema que traía algo, parte de eso que traía la hermana Oli, sobre que muchas veces en nosotros también está que debemos trabajar y examinar y reconocer. Si en nosotros no reconocemos, el Señor no va a poder accionar. Entonces, este salmo es muy lindo porque muchas veces sabe que nosotros, ¿verdad? El Señor nos quiere hacer entender de muchas maneras y nos va a poner a los pastores, nos va a poner a la vecina, nos va a poner a todo el mundo, y nosotros vamos a seguir insistiendo. ¿Qué trae contra mí Julano? Que no me quiere ver dejar brillar o no me quiere dejar crecer. No, el Señor le quiere decir, es que tú tienes algo que me tienes que entregar. Y ese tipo era yo, mis amadas, de que yo era una persona que yo me miraba tan limpia, y cada vez de que yo me iba a arrodillar a orar, yo eran manantiales, yo lloraba, según lloraba normal, pero yo lo que hacía era siempre decirle al Señor: ¿hasta cuándo esta gente me va a dejar tranquila? ¿Hasta cuándo? Pero era lo que yo pensaba, porque yo, según verdad, estas personas eran las que me estaban haciendo daño, y no, es lo que quería era decirme: tienes suciedad, estás sucia, y si yo no me dejo confrontar, si yo no reconozco, va a ser imposible que el Señor, verdad, nos regale todito las cosas que tiene para nosotros y nos ponga a trabajar en esos lugares para llevar su palabra. Y para finalizar, verdad, quiero leer lo que es, amados, no tengo la cita, pero dice: no seáis como el caballo. Creo que se me anotó, no, se me olvidó, perdón. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A veces somos esas personas, somos esas mulos, somos esas bestias. Así somos todavía cuando nosotros no reconocemos. Entonces, debemos entender, ¿verdad?, que la contaminación está por ambos lados.
O sea, nosotros muchas veces somos los que no dejamos limpiar, pero que sí estamos contaminados, y yo con esto cierro. Sé de que me extendí, pero les pido disculpas y yo espero de que hayan entendido el mensaje, ¿verdad? Y si no, pues ahí está lo que es la copia, que las puedo regalar. Bendiciones. Qué bendición, amadas. No, Salmo 32 era ese último que dijo, 32:9. Amén. ¿Cuál era, hermana? Salmo 32:9. Oh, gracias. Gracias, hermano. Ok, hermanas, la próxima semana vamos a compartir antes que pase el otro grupo que es, la próxima semana le corresponde la hermana Melissa, el hermano Fernando que no aparece por aquí, Pastor Claudio que creo que sale ahorita y la pastora Magali. Les corresponde la otra semana. Pero nosotros vamos a abrir, eh, vamos a compartir un poco, ¿verdad? De lo que vamos a escuchar. Por favor, escuchen esa nota de voz de la enseñanza de la hermana Olivier. Y no sé si dejaron apuntes o escuchen nuevamente o lo que ustedes hayan para compartir un poco de ideas, que lo hacemos después de cada exposición, ¿verdad? Para compartir un poco, a ver si quedó alguna duda, abordar, ¿verdad? Un poquito, repasar un poquito para concluir con ustedes. De esta forma, ¿verdad? Aseguramos que todos estamos ahí avanzando con los temas. Estuvo bastante profundo, de verdad que sí, el Señor de alguna forma nos exhorta también con su palabra. Exhortación, edificación y consolación es como el Señor lo quiere hablar. Muchas veces el Señor comienza exhortando y termina consolando y uno llorando ahí. Muchas veces comienza edificando y después exhorta y después te edifica. Es como el Señor quiere hablar conforme a lo que Él nos quiera decir. ¿Ok? Bueno, hermano, para cerrar voy a hacer una oración. ¿Ok? Vamos a inclinar todo nuestro rostro. Muchos de ustedes yo sé que han dicho, ¿verdad? Y yo sé, todavía están ahí con la pelea, si soy o no soy profeta, Señor, si tengo dones proféticos o no. Pero vamos a orar hoy como si fuésemos profetas, ¿verdad? Vamos a pedirle primeramente perdón al Señor, eh, conforme a la palabra de hoy, y vamos a pedirle que nos purifique, que nos limpie, que nos enseñe conforme a su voluntad, ¿ok? Oh, amado mío, te damos gracias, Señor. Oh, Dios, te damos gracias primeramente, Señor, por poder tener la oportunidad, Señor, de estar sentados en esta mesa, Señor. Dios mío santo, sabemos, Padre, que tú has hecho llamado, Padre, y que desde el día, Padre, que perdimos, Señor, esa comunión contigo, Señor, desde el principio, con esa catástrofe, Señor, en Génesis, Padre. Tú buscaste la forma, Señor, oh Dios mío, en que nos pudiéramos comunicar, Señor. Tú creaste, Señor, a los profetas, Padre amado, oh Santo. Tú creaste, Señor, este paquete de dones, Señor. Oh Dios mío, Santo, para poder, Señor, hablar, Señor. Oh Dios mío, contigo y comunicar tu voluntad al pueblo, Señor. Hoy como hijos, como profetas, Dios mío, con esa oportunidad que nos diste, con esa gran bendición de ser llamados tus hijos, Señor. Hoy, mi Señor, hoy venimos ante tu presencia, Dios mío. Hoy yo traigo estos profetas ante tu presencia, Padre. Oh, Dios mío, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque tú eres santo. Te pedimos perdón aún porque dejamos entrar el temor. Te pedimos perdón, Señor, aún por la cobardía, Padre. Dejamos entrar la cobardía, Señor. Te pedimos perdón porque aún permitimos que nuestros dones fueran contaminados, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Oh, Dios mío, porque nuestros ancestros abrieron puertas, Señor, al pecado, Padre. Y nosotros mismos, Señor, nos plantamos en ellos, Señor, y los dejamos allí vagando, Señor. Oh, Dios mío, Padre, te pedimos perdón, Señor, por ello, Padre. Te pedimos perdón, Señor.
porque, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, y es lo que has querido manifestar. Hay una palabra, Señor, que hablaba, Señor, oh Dios mío, mi hermana, Padre, cuando hablabas ahorita a través de ella, Señor. Oh Dios mío, Señor, esos vanas, Señor, palabra, vanos sueños, Padre, vana esperanza, Dios mío. Padre, eso tocó mi corazón, Dios, porque, Señor, has puesto en mi boca, Señor, oh Dios mío, Padre, que en este tiempo se está escuchando esa vana esperanza, Señor, engaño, Señor, profético, Padre, Dios mío, Señor. Oh Dios del cielo, Dios de la tierra, Señor amado, oh Alfa y Omega. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, hoy renunciamos a esa vana esperanza. Hoy renunciamos al engaño, a la mentira. Hoy renunciamos al temor, Señor. Hoy renunciamos, Padre, oh Dios mío, a la adivinación, al ocultismo. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que como profeta podamos ser libres para hablar tu palabra, Señor. Oh Dios mío, con emergencia, que la podamos hablar, Señor. Oh Dios, según tu voluntad, con claridad, sin miedo. Renunciamos a la cobardía. Renunciamos al engaño, al temor. Renunciamos a la mentira, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, como dice tu palabra, lávanos, Señor, más y más de nuestra maldad y purifícanos de nuestro pecado, Señor. Purifícanos, Señor. Oh Dios mío, yo te pido que hoy libertes nuestros dones, Espíritu Santo, que traigas libertad. Tu palabra dice, Padre, donde está tu espíritu hay libertad. Espíritu Santo, trae libertad a nuestras vidas. Purifica nuestros dones, Señor. Purifícanos de los pecados, Señor, del ocultismo. Purifícanos, Señor, por aquellas veces que hemos hablado, Señor, y eso no ha venido de ti, Señor. Perdónanos, pero también por aquellas veces que hemos desobedecido, Señor, porque tú has hablado, Señor, y no hemos querido hablar, Señor. Perdónanos, Señor. Tú has dicho en Ezequiel, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos, Señor. Lávanos, Padre. Límpianos de toda impureza, Padre. Purifícanos con tu agua viva, Señor. Necesitamos tu agua viva, Dios mío, Señor. Tú dijiste en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor, límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad. Perdónanos, Señor, si aún nos hemos avergonzado de la liberación, Señor. Perdónanos, Señor. Oh Dios mío, Señor, si hemos abusado, Padre, de la palabra, perdónanos. Si la hemos manipulado, Dios mío, Señor, transfórmanos y restáuranos, Señor. Restaura nuestros dones, Señor. Restaura nuestras vidas, Padre. Oh Dios mío, Señor, sabemos que tu espíritu, Señor, oh Dios mío, Señor, tiene ese anhelo de limpiarnos porque es tu voluntad, Padre, de sanarnos, de libertarnos, de traer paz, como dice tu palabra. Tu voluntad es la paz, tu voluntad es el bien, tu voluntad es el bienestar, la restauración, la sanidad. Trae, Señor, restauración, Señor, en nuestros dones, sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, rocía tu agua viva, Señor, en este equipo, en este grupo. Rocía, Padre, en esta escuela, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, tu agua viva, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, aquellas personas, Señor, porque estamos subiendo estos videos a YouTube, Padre, para que tú puedas alcanzar a quien tú quieras, Dios mío, a quien tú tienes como elegido, como escogido, Padre. Yo te pido que también le limpies con tu agua viva, Señor, que rocíe, Señor, agua del cielo, Padre, y limpie, Señor, y traigas libertad, sus dones y sanidad, Padre, para que podamos hablar tu voluntad a la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que quitemos nuestra mirada del hombre, Señor, que quitemos nuestra mirada, Padre, de la idolatría a los profetas, Padre, y que te escuchemos a ti, Espíritu Santo de Dios.
pero también cuando escuchemos a un profeta, Señor, que sepamos que viene de ti por los frutos, Señor. Lo escuchemos con respeto, con reverencia, Padre. Oh, Dios mío, y que seas tú hablando, nos activa la revelación, Señor. Oh, Dios mío, te doy gracias. Yo bendigo a los profetas, Señor, en este tiempo. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que se quitan los bozales. Padre, envía ángeles para que quiten, Señor, toda atadura en las bocas, Padre, para que puedan hablar, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, en este tiempo donde la paz va a querer ser robada, Señor. Oh, Dios mío, Padre, y la fe a través de los profetas sea activada con tu palabra, con el consuelo, con la esperanza de tu venida, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Tu amor es grande, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, un abrazo. Estemos orando. Estemos avivados en la adoración. Recuerden los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? El Señor es bueno y prometió estar hasta el fin con nosotros. Así que tengamos fe. El Señor me decía que oráramos mucho por fe, porque el enemigo iba a querer poner confusión, turbar los corazones, poner miedo. No nos desesperemos, aunque veamos tribulación, estemos confiados de nuestro Señor porque Él es fiel. Un abrazo, amadas y amados. Bendiciones. José Corella me deleitaba, como él se deleitaba con la palabra. Gloria al Señor, así es, como Me niños. preguntaron algo ahí en el chat. Ah, Preguntaron algo en el chat. dice, qué bendición, amada. Está atenta por allí. Bueno, a la hermana Olivier no le colocamos puntos, sacaron 100 puntos, hermanas. Bastante esforzada, la felicito, de verdad, hermanas. Olivier, vamos a escuchar esa notita de Olivier. Gracias por tu esfuerzo también, Olivier. Bueno, las bendigo, amadas. Muy buen equipo. Gloria al Señor. Bendiciones, Pastora Paz, a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.